Desde la última ofensiva israelí en la Franja de Gaza el pasado verano, pocas cosas han cambiado. Por eso, para analizar la situación actual, la real, se reúnen esta tarde aquí en Madrid periodistas de la talla como Teresa Aranguren, Yolanda Álvarez e Isabel Pérez, porque Palestina sigue sin ser libre. Toca hablar de periodismo de guerra, ese género único que une vocación y humanidad. Es muy necesario seguir explicando, aunque sea con anécdotas y con algo más de información, el conflicto árabe-palestino, árabe-israelí o palestino-israelí, según como lo quieras ver. La verdad es que los medios de comunicación podríamos hacer muchísimo más para explicar al mundo entero, incluso con un lenguaje más cercano, no tiene por qué ser enrevesado, un lenguaje muy culto, sino para llegar a todos y cada una de las personas que están interesadas por la justicia en los territorios ocupados, en Palestina. Deberíamos hacer un poquito más para que estas personas entiendan toda la profundidad de este conflicto, que es uno de los más enquistados, que lleva más de 66 años y que de hecho, pues, como todos sabemos, fue un error que también cometió la comunidad internacional. Así que, partiendo también de que ese error de Occidente, tendríamos que evitar poner parches a ese conflicto, como se viene haciendo hasta el momento, y definitivamente buscar una solución política. El día a día sí que es complicado, porque lo que ocurre en la Franja de Gaza tras más de 8 años de bloqueo israelí es una acumulación de una situación de crisis socioeconómica provocada desde antes. Hablamos de 66 años de ocupación, o sea que es una acumulación de crisis. Pero obviamente nos hemos hundido en el vacío en la Franja de Gaza desde hace 8 años, cuando Hamás llegó al poder en la Franja de Gaza. Israel decidió imponer este bloqueo inhumano, este castigo colectivo, que es, como muchos dicen, es una muerte lenta, es un genocidio a cámara lenta. Entonces, bueno, yo entiendo que eso no lo podamos vender, que tengamos que ser muy originales a la hora de informar o meter, aunque sean 2 líneas sobre, y de nuevo hay una crisis de combustible, que bueno, la crisis de combustible se puede vender de muchas maneras. De hecho, hay bastantes trucos que los periodistas que estamos dentro lo hacemos. Por ejemplo, una crisis de combustible puede afectarte a los vehículos, o coger vehículos, no hay taxis, se para, la gente no puede ir a trabajar, o vendiéndolo cuando pues, sale de las alcantarillas las aguas residuales, porque no se pueden bombear, porque el ayuntamiento no tiene ese combustible. O sea, hay que buscar la manera de dar, digamos, otra visión, ¿no? Pero es lo mismo, porque son 8 años de la misma crisis. Los periodistas somos humanos, somos mujeres, somos madres, o seremos madres, en mi caso. Es normal que afloren los sentimientos. Si no afloran, de hecho, creo que es un problema. Y que ese periodista no va a lograr informar sobre por qué esos niños están muriendo por falta de medicación, o porque mujeres con cáncer están muriendo por falta de medicación, porque no entra tratamiento para cáncer, por ejemplo, de mama tan extendido en Gaza, no entra debido al bloqueo israelí. Tienen que salir a Egipto y el paso de Rafah está cerrado, y por supuesto Israel no permite a todo el mundo que tiene cáncer salir a tratarse a hospitales de Jerusalén, Cisjordania o incluso de Israel. Por lo tanto, esto es un drama y hay que mostrarlo como es. Lo que sí que me ha ocurrido durante la operación Margen Protector del año pasado fue que, cuando comencé a colaborar con el periódico El Mundo, pues sí que llamaron diciéndome que habían recibido en El Mundo una carta del embajador de Israel diciendo que su corresponsal, ellos no sabían que yo no soy corresponsal, soy colaboradora freelance, tenía que salir de la Franja de Gaza porque esto se iba a convertir en una guerra muy peligrosa para nosotros. Obviamente esto es una presión, es una guerra psicológica que hacen a los periodistas también. Imagínate, pues tú llegas como periodista por primera vez a una zona de conflicto, o da igual, llevas 20 años, 10 años, bueno, si llevas 20 años no creo que te ocurra, pero llevas 5 años cubriendo conflictos, y claro, si esta es la primera vez que te avisan de tienes que irte ya, el miedo cunde. Entonces, yo sé de gente que sí que se fue después. Obviamente esa es mi casa, tengo mi familia palestina, entonces yo me quedé. Tengo una labor periodística y una labor humana, pero sí que hay presiones
Pero como te digo, tampoco hice mucho caso a lo que ellos nos dijeron. ¿Cuál es el secreto para que termine el conflicto? Hay que dejar de apoyar a la entidad sionista de Israel. Hay que ser consecuentes con nuestros actos. Nuestros gobiernos deberían proponerse apoyar o ir del lado de la justicia, de la igualdad y ya terminar con esa ocupación que es ilegal ante las leyes internacionales. Lo que pasa es que esto es todo muy relativo. La gente, nuestros gobiernos, otras entidades, organismos internacionales aprovechan mucho, digamos, la inestabilidad de Oriente Medio para seguir apoyando a Israel, seguir apoyando la ocupación, pensando que eso va a contener un estallido o una inestabilidad. Yo pienso que al contrario. Yo estoy segura de que si se levanta el bloqueo, si termina la ocupación, si los palestinos tienen libertad de movimiento para trabajar donde ellos quieran, para buscarse y vivir bien como un ser humano, la violencia terminará. Ahora, esto no es fácil, obviamente no es fácil, de hecho no es ningún secreto, no es fácil, tampoco hay que ser realistas, hace falta una propuesta muy original, política, y yo soy de la corriente de un Estado democrático para todos. Yo creo que si se crea un Estado palestino podría inducir más problemas, aunque es más fácil solucionarlo así.